está pasando, Dani? Los micrófonos son tuyos. ¿Y cómo nos afecta? ¿Cómo afecta al mundo y por qué nos afecta económicamente? Aquí tengo esta nota del periódico. Dow cae más de 600 puntos en la peor baja del año. Está muy... Ayer. Sí. Sí, hoy está ¿Qué igual. está pasando? Y hoy está exactamente sigue igual. cayendo todos los Y hoy mercados. sigue cayendo todo. Sí. Sí, bueno, es que una guerra no le interesa a nadie más que a la política. Una guerra es un negocio de muy pocas personas. Es verdad que, pues, no sé, si eres el que vende armas, pues estás bien. Pero en general le interesan muy pocos. Las guerras siempre son, por mucho que nos digan a veces economistas keynesianos que las guerras son buenas para la economía. Ya no lo dicen, ¿eh? Ahora dicen otra cosa. Ahora lo que dicen es que queremos una guerra contra extraterrestres, porque queda feo decir que va a morir gente. Entonces, los extraterrestres. cuando había un poco más de estómago para decir estas cosas, no se les caían los anillos. Decían, bueno, pues hay una guerra buena para la economía porque ponemos a todas las fuerzas productivas a producir cosas. Claro, el problema de esto... Que es una falacia. Es una falacia brutal. El problema de esto es que, pues desde hace ya más de 150 años, los economistas cambiamos nuestra visión y desde lo que se llama revolución marginalista y ponemos en el consumo y la capacidad de consumo como cualquier... en el centro, si lo quieres ver así. Es decir, cualquier esfuerzo productivo va destinado al consumo, ya sea al consumo presente o al consumo futuro. Cuando es al consumo futuro, pues muchas veces hablamos de inversión. Pero la idea aquí, o la idea principal, es que cuando tú tienes una guerra, las guerras hay una restricción brutal del consumo. Quizá aumenta la producción, pero ¿para qué aumenta la producción? Para destruir cosas. O sea, es la falacia de la ventana rota. Para destruir la riqueza que se ha creado. Eso es. Y luego hay que reconstruirla después de la guerra. Entonces parece que estamos bien. Y esto es un problema de cómo medimos la actividad económica y los bestias que somos los economistas diciendo cosas. Porque, fijaros, esto es interesantísimo. Cuando yo pongo en un año, en un país, construyo una bomba, construyo una casa y tiro la bomba sobre la casa, todo eso incrementó el PIB. El PIB incrementó en una bomba, incrementó en una casa. ¿Y qué tenemos al final? Nada. Ni la bomba ni la casa. Porque hay otra medida que se hace mucho menos, pero y que además es mucho más complicado tenerla, que es la medida de riqueza. Entonces, el PIB es una variable flujo de que voy produciendo todos los años. Si todos los años produzco un montón de casas y un montón de bombas y las tiro una encima de la otra, estamos igual que al principio. Con la ventaja, según esa variable, de que el año entrante vas a volver a tener que construir otra vez la casa, ¿no? Pero eso, ¿qué ventaja es esa? Pues Vale, es no, un por eso desastre. te digo, según esa Bueno, variable. pues una guerra es todavía peor que eso, porque la guerra construyes un montón de bombas para tirar en la riqueza que ya existía antes. Es decir, vas a tener que hacer un esfuerzo productivo en producir las bombas hoy, un esfuerzo productivo muy grande en reconstruir lo que sea que vayas a destruir mañana. ¿Y para qué? Para estar en el punto inicial. Pues qué desastre, pues para eso quédate en casa rascándote la barriga mejor y encima no mates gente. Bueno, eso es por lo que las guerras en realidad vienen muy mal a la economía. Y de hecho, cuando medimos, por ejemplo, niveles de consumo se van al suelo, porque tiene todo el sentido del mundo, porque si tú tienes, pues eso se hace, ¿no? Pues tú tienes una fábrica que produce refrigeradores. Bueno, pues entra ahí el ejército y te dice, hay que modificar esto y vas a dejar de producir refrigeradores y vas a empezar a producir balas y se puede reestructurar el proceso productivo o buses o lo que leche sea que necesites para matar al de enfrente. Entonces, no, los niveles de consumo se van al suelo, completamente al suelo. Las guerras le vienen mal a todo el mundo. Y ahora, las guerras y las finanzas anticipan esto. En la economía lo sabemos, que vienen muy mal, excepto 4 desnortados macroeconomistas, pero en general a la economía le viene muy mal una guerra. Y las finanzas, que son gente más práctica que los economistas muchas veces, las finanzas lo anticipan. Oye, que si viene una guerra va a haber unos problemas de destrucción. Y por lo tanto, pues si yo soy... Claro, es que la gente de finanzas lo tiene claro. Si yo tengo un trocito de una empresa y ese trocito de una empresa se destruye, pues ya no tengo trocito de empresa, por lo tanto, anticipo la posible destrucción simple y llanamente vendiendo hoy. Entonces, ¡pum!, los mercados se caen. Y luego anticipas otra serie de problemas económicos como pueden ser disrupción de cadenas logísticas, que esto lo estamos viviendo ahora mismo con lo que pasó en 2020, que es una cosa que no tiene que ver con el virus ni leche, tiene que ver con las políticas del gobierno, que parece que ahora todo es culpa de... No, la política del gobierno, lo que ha hecho que se disrumpan las cadenas logísticas mundiales. Y una guerra también lo hace. Exactamente lo mismo.
va a disrumpir cadenas logísticas mundiales y va a mover patrones de comercio y va a provocar escaseces probablemente en algunos materiales, sin ninguna duda. Y eso va a hacer que suban el precio de esos materiales y que las empresas que los utilizan como inputs empiecen a quebrar o no poder vender tanto como antes. Es decir, todo esto las finanzas se están anticipando ya. Están descontando, se dice, ¿no? En el lenguaje financiero, que esta guerra que va a traer problemas económicos como han traído todas las guerras de siempre en la historia. La pregunta es, bueno, ¿cómo de grande va a ser esto, no? O sea, si va a ser simplemente porque, bueno, todo el mundo entiende que Occidente está desnudo, que no tiene ningún liderazgo y que probablemente, eso ya si me meto en geopolítica, que no es mi tema, pero que probablemente nadie va a hacer nada. Si a Putin le da la gana invadir media Europa, la va a invadir si le da la gana. Y ni Europa va a hacer nada, ni Estados Unidos va a hacer nada. Entonces, esto es algo interesante que tiene más que ver con psicología evolucionista. Muchas veces la fuerza y el despliegue de fuerza es precisamente para evitar la violencia, que es un poco lo que hacía Trump. Trump oye, qué tipo más mal encarado, qué tipo más violento, lo que sea. Ni una guerra, leche, ni una. Y esto cuando van los flower power estos diciendo, ay, es que todo es bonito y todo es arcoíris y todo, boom, guerras por todos lados. Claro, la gente, el enemigo huele a la debilidad y te ataca. Pero bueno, esto es algo que evidentemente se sale de mi tema de análisis. Lo que sí me interesa mucho más es todo esto que os estoy contando, que es una guerra, es problemas para la economía y las finanzas simplemente es adelantar lo que va a pasar en la economía. Las finanzas lo adelantan hoy, lo descuentan hoy, porque hoy ya se toman decisiones. Yo no quiero ser accionista de una empresa que puede ser destruida, yo no quiero ser accionista de una empresa que va a tener problemas a la hora de producir, precisamente por disrupciones que causa el conflicto bélico.